Damos gracias al Señor porque tenemos este hermoso privilegio de poder reunirnos hasta cuando se pueda, ¿cierto? Y lo hacemos con toda la alegría de nuestro corazón porque bastante tiempo que ya habíamos esperado estos momentos. Y esperamos en el Señor que esto se pueda mantener siempre y cuando, ¿cierto?, la sociedad o las personas puedan ser responsables en su cuidado. Y quiero que hoy día podamos estar atentos a la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, que es lo que no completa, sino que vamos a enfocarnos en el capítulo 8, un capítulo que es verdaderamente bastante teológico, muy profundo, que nos enseña que nosotros debemos caminar conforme a lo que Dios dice en su palabra, pero no con nuestras fuerzas, sino con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quiero invitarle a cerrar sus ojitos, vamos a orar al Señor, vamos a encomendar nuestras vidas a Él y a rogarle que sea su maravillosa gracia sobre cada uno de nosotros y el Espíritu Santo dándonos entendimiento para comprender su palabra. Padre amado, gracias en este momento le damos por este hermoso momento que podemos tener juntos para adorar su nombre. Usted en su palabra ordena que su iglesia se congregue, se reúna, y te damos gracias por este espacio que podemos volver a tener como iglesia de poder reunirnos y exaltar su bendito nombre y ser expuestos delante de su santa y bendita palabra. Rogamos a esta hora que su Espíritu Santo sea en este lugar, obrando de forma maravillosa, obrando de forma tal que nuestras vidas puedan ser expuestas ante sus palabras e impactadas por ella, para que podamos conocer su hermoso poder, su gran majestad, como usted, Señor, ha estado trabajando desde el momento que salió a nuestro encuentro para salvar nuestras vidas. Señor, yo le pido que no tan solo en este lugar, sino que pueda traspasar, por decirlo de alguna manera, esta pantalla y pueda llegar a cada corazón, a cada familia, a cada persona que pueda estar observando, mirando esta transmisión. Que su gracia, su poder pueda impactar sus vidas. Señor, trae salvación a los que no le conocen. Trae fortaleza a tus hijos que se sienten débiles. Aquellos que están debilitados, Señor, levántelos con el poder de su palabra. Para la gloria de su nombre pedimos a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer completo el capítulo, así que si tú tienes tu Biblia allí, 8 de Romanos, capítulo 8, verso 1 en adelante. Si no, puedes poner atención a esta lectura. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido
el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué capítulo más hermoso, profundo y consolador para nosotros. Durante todos estos domingos, Dios mediante, vamos a estar compartiendo una serie de sermones basados en el título Victoriosos viviendo en el Espíritu. Victoriosos viviendo en el Espíritu. Se cuenta la historia de un misionero que se estaba esforzando en hacer comprender a los nativos de una aldea africana cómo el poder de la sangre de Jesús bastaba para limpiarlos de todos nuestros pecados sin ninguna adición de dogmas ni de ceremonias. Al fin, una mujer se acercó a él y con vergüenza le confesó. Misionero, le dijo, mis pecados son tantos como la arena de la orilla del mar. ¿Acaso puede Jesús borrar todos estos mis pecados? Y el misionero contestó, vayan a la orilla, levanten un montón de arena, luego siéntense y esperen y verán lo que sucede. La mujer en ese mismo momento quedó pensando y al instante por fin reflexionó y exclamó de la siguiente manera, ya lo veo. Como la mar se lleva todo el montón de arena, así también la sangre de Jesús me lava de todos mis pecados. Y es esa la reflexión y la verdad que encontramos en la Escritura. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el que lavó completamente todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Todo verdadero cristiano, al igual que el apóstol Pablo, mantendrá a lo largo de toda su vida cristiana
una interminable batalla en contra del pecado que mora en cada uno de nosotros. Si yo le hiciera levantar la mano, no la levante, pero si yo les preguntara cuántos pecados cometieron durante toda esta semana, usted levantaría la mano y podría decir bastantes. Y aún nosotros, no queriendo cometer esos pecados, los cometemos. Porque esa naturaleza, dice Pablo, está en nuestro interior. Y batallamos en contra de esos deseos internos pecaminosos. La única diferencia y la gran diferencia es que cuando no estábamos en Cristo, cuando el Espíritu Santo no había hecho una transformación en nuestro interior, nosotros nos levantábamos y nos gustaba. Y mientras más pecador vivíamos, mucho mejor. Mientras más mal nuestra vida fuera, era mucho mejor. Ahora totalmente contrario. Dios ha hecho una transformación en nuestro interior por obra del Espíritu Santo. Y ahora nosotros batallamos en contra de esos deseos pecaminosos que están en nosotros. La ira, el enojo, la gritería, los pecados que nombra Gálatas capítulo 6, los celos, las envidias, todos aquellos están en nuestro interior y batallamos en contra de eso y deseamos la redención, como decía el capítulo 8 acá, de ser transformados completamente. Entonces, esa naturaleza adámica que viene desde Adán, sujeta al pecado, va a estar constantemente en conflicto con esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo, que está sujeta a la ley de Dios. Entonces se encontrará en sí mismo un profundo anhelo de hacer la voluntad de Dios. Y hasta este es su máximo deseo. Todos nosotros deseamos que el Señor venga pronto por nosotros, ¿no es así? Pero no simplemente para que restaure y ya nos saque de la pobreza o de la enfermedad, sino porque verdaderamente nosotros deseamos ya nunca más pecar. Y decimos, Señor, ¿cuántas veces voy a fallarte? Entonces es el deseo interno de nosotros no fallar a Dios, no pecar contra Dios. También haya dentro de nuestras vidas una fuerza que hace cautivo a nosotros a la ley del pecado y nos obliga a hacer cosas que nosotros aborrecemos muchas veces. ¿No le ha pasado a usted cuando su papá lo retaba o actuaba de mala forma delante de su mamá o su mamá delante de su papá y usted decía, nunca voy a hacer eso? Y usted ahora casado se ve actuando o como su papá o como su mamá, cometiendo los mismos errores. Bueno, muchas veces nosotros nos encontramos allí y debemos ir donde nuestras esposas y decirle, mi amor, perdóname, yo la verdad que reaccioné de muy mala manera. Eso es el Espíritu Santo que nos está guiando a vivir conforme a lo que Dios nos manda. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tener seguridad de nuestra salvación? Si aún deseamos muchas veces cometer estos pecados y los cometemos aún aborreciéndolos, ¿cómo podemos tener esperanza de una vida victoriosa al final de nuestras vidas? Bueno, la respuesta es que este consuelo presente en nosotros los creyentes es por la obra salvadora de nuestro Cristo, nuestro Señor. Por medio de Él, nosotros entonces, de su obra, hemos sido justificados. En la misma carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 5, versículo 1, dice justificados, pues, como dice, por la fe, tenemos paz con Dios. Entonces, por medio de la fe, en Cristo Jesús, hemos sido declarados justos. No somos justos en sí, hemos sido declarados. Entonces, hemos obtenido esta seguridad de la salvación porque Dios ha declarado sobre nosotros que somos justos. Y entendiendo la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, Él cargó nuestros pecados en la cruz y en esa cruz murió como si Él fuera el pecador, siendo el santo y perfecto. El justo por los injustos. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos ahora esa promesa de que Él va a resucitar nuestros cuerpos inertes cuando muramos en el último día, pero vamos a ser resucitados en cuerpos incorruptibles, completamente libres del pecado. La primera carta de Juan, el capítulo 3, dice, hermanos, nosotros no somos lo que debemos ser, pero cuando Él aparezca, seremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Entonces ya no va a haber pecado en nosotros. Hasta entonces, usted y yo vamos a tener que caminar, vivir esta vida
en esperanza, luchando siempre para poder dar muerte a nuestras obras de la carne y anhelando, esforzándonos en la gracia, como dice Pablo, para poder vivir conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros batallamos en contra de eso? No con nuestra carne, no con obras de la carne, sino con la obra de Dios. Y Dios nos ha dado medios para poder hacerlo. Si nosotros estamos batallando con un montón de cosas que nosotros tenemos internamente, no podemos hacerlo con nuestras fuerzas, porque vamos a flaquear y nos vamos a cansar. Debemos hacerlo en el poder de Dios. ¿Y cómo es eso aplicado a nuestra vida? En la oración y en la lectura de su palabra. Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la única forma de crecer en el Señor es estudiando, profundizando su palabra, meditando en ella, memorizando su palabra. Nuestro corazón entonces sobreabundará en la palabra de Cristo y nuestra vida será guiada, conformada cada día a la voluntad de nuestro Dios. Comienza este año un plan de lectura en enero. Hay varios hermanos aquí que lo hacen, hermanas que lo hacen. Comienza usted un año de lectura. Todos los días leer 2 o 3 capítulos, 15 minutos, 20 minutos de su tiempo durante 24 horas. Eso nos ayudará a vivir conforme a la voluntad de Dios. Este capítulo 8 comienza con la frase, versículo 1, no hay condenación. Y termina con la frase en el verso 39, no hay separación. ¡Qué hermoso, mis hermanos! No hay condenación, no hay separación. Esto nos da la plena seguridad de que somos guardados bajo custodia por la mano poderosa de Dios, no por nuestras capacidades. Un punto más aquí. Y es que debemos pensar de que nosotros, el creyente, va a ser libre del pecado cuando muramos. Cuando muere el creyente, es entonces que va a ser libre de esta cadena del pecado. La salvación no va a ser completa, aunque sí vamos a ser libres del pecado, pero nuestra salvación no va a ser completa sino hasta que nuestros cuerpos resuciten como cuerpos incorruptibles. Romanos 8 entonces se encuentra dentro de los capítulos más grandes de toda la palabra de Dios. Es uno de los capítulos más extensos y más gloriosos, por decirlo así. Un comentarista bíblico dice lo siguiente, y cito: si las sagradas escrituras fueran un anillo y la epístola a los romanos fueran una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto más luminoso y brillante de la joya. Rebosa de seguridad y esperanza en esta vida y en la venidera para aquellos que confían en Cristo Jesús para su salvación. Fin de la cita. Otro erudito dice lo siguiente, cito: este capítulo ofrece una gloriosa manifestación del poder de la gracia divina y de la provisión que Dios ha hecho para el consuelo de su pueblo. Fin de la cita. El teólogo Charles Hodge dice lo siguiente, que presenta este capítulo 8 con el siguiente título: la seguridad de los creyentes. Y él dice: aquí se ve la salvación de aquellos que han renunciado a la ley y han aceptado el clemente ofrecimiento del Evangelio. Es absolutamente cierta. Todo el capítulo es una serie de argumentos maravillosamente establecidos para probar esta seguridad. Cada uno de ellos está trazado y dirigido hacia la gran fuente de esperanza y seguridad, el inmerecido e inmutable amor de Cristo Jesús. La declaración está contenida en el primer versículo. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nunca los tales serán condenados, nunca van a perecer. Es un texto maravilloso. Este capítulo entonces presenta al Espíritu Santo en acción. Presenta la obra del Espíritu Santo moviéndose activamente en medio de su pueblo. Retoma el derramamiento del Pentecostés que está insinuado allá en el capítulo 5, verso 5, si me puede acompañar, Romanos 5, 5. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces este capítulo retoma la idea que sucede en el Pentecostés y nos muestra que la vida de santidad de Dios demanda el capítulo 6
Después del 5 viene obviamente el 6. Y allí nosotros vemos que Dios demanda la vida en santidad y no es otra cosa que vivir bajo la sujeción de nuestro Dios, de su palabra. Hermanos, hermanas, solo el Espíritu de Cristo puede hacer posible y real la vida de Él en nosotros. Es imposible hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y en el capítulo 7, Pablo muestra la inutilidad de pretender vivir la vida en santidad mediante nuestro esfuerzo personal. Es un acto inútil tratar de vivir la santidad de Dios basados en nuestros propios esfuerzos. Hermanos, querer cumplir la ley no es otra cosa que un paso atrás en el camino de fe, comenzando con la justificación. ¿Usted se recuerda qué le sucedió eso en la Escritura? A los Gálatas. Habiendo comenzado en el Espíritu, retrocedieron a vivir conforme a la carne. Ellos querían vivir basándose en las ceremonias del antiguo pacto, cuando Dios les había salvado por gracia y tenían que vivir sometidos, dependientes del Espíritu Santo. Solo conduce entonces esta forma al fracaso rotundo, como lo expresa el apóstol Pablo allá en el versículo 24, capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí. ¿Qué frase más fuerte? Miserable de mí. Esto representa la inutilidad de nuestro esfuerzo, del yo. Yo lo puedo hacer, con mis propias fuerzas. ¿Cuántas veces te has encontrado batallando en contra de tu pecado y una vez más vuelves a caer? Y después de nuevo lo intentas, pero de la misma forma, y vuelves a caer. Como esa canción que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Sí? Un hit de este tiempo, de este verano. Hermanos, nosotros debemos dejar aquello y comenzar a dejar que el Espíritu de Dios haga la obra que nosotros no podemos hacer. Nuevamente, intimidad con el Señor en oración, tiempos de lectura bíblica, expuestos a la palabra del Señor. Esa es la única forma que sea su nombre una mujer fuerte en contra de la tentación. Entonces, mis hermanos, dice Pablo en el verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Según algunos estudiosos, dicen que la alusión era que se condenaba muchas veces a algunos hombres a cargar un cuerpo muerto. Y esa podredumbre del cuerpo se traspasaba a este otro cuerpo y obviamente contagiaba de un montón de bacterias. Hermanos, esto es lo que dice Pablo entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo el verso 24, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, mis hermanos, la ley que Pablo habla aquí en el capítulo 7 no tiene el propósito de salvar a nadie. La ley no salva a ningún individuo. Es más, demostró a través de todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento que es imposible que un hombre pueda salvarse cumpliendo las obras de la ley. Es imposible. Ahora, la ley no es mala porque no muestra el pecado. Todo lo contrario. La Biblia dice que es perfecta, que es santa, que es pura, que es limpia. Esa es la ley de Dios. Salmo 119, por favor, rápidamente. Salmo 119, uno de mis textos favoritos. Salmo 19, y el 119 también, pero el Salmo 19, el Salmo 119 habla de la ley de la palabra del Señor, pero el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto es el sinónimo que se refiere a la misma ley de Dios, a la palabra de Dios. Por lo tanto, al mostrarnos el pecado, la ley nos muestra entonces la necesidad que tenemos de Cristo el Señor nuestro Salvador. Dice Gálatas 3 que era el ayo que nos llevaba. Allí, haciendo una representación, actualmente sería una nodriza que llevaba a los niños de la persona que tenía, que le contrataba para cuidar a sus niños, y muchos de estos nodrizas
o ayos eran algunos profesionales que les enseñaban a estos pequeños y los guiaban en su etapa temprana para llegar a ser hombres o mujeres, en este caso, de bien a la sociedad. Y eso es lo que representa la ley. Era como ese ayo que nos llevaba a Cristo. Ningún ser humano puede cumplir ninguna exigencia de la ley divina. Por lo tanto, era necesario entonces que Dios se hiciera hombre, que muriera en la cruz y cargara todos nuestros pecados. Imagínate, todos los pecados. Todos nuestros pecados. Por lo tanto, la vida victoriosa es solo posible gracias a Jesucristo y a su obra redentora y propiciatoria. Esta es una palabra que se utilizaba mucho en el mundo de los griegos para hablar acerca de este propicio de los dioses que estaban celosos y enojados por el pueblo que se había apartado de sus ideales. Y entonces este Dios celoso, ¿cierto?, se vengaba contra aquellos seguidores. Y la idea es que acá el único Dios verdadero estaba en contra de la humanidad y Jesucristo fue el propicio. Él fue el propicio. Él aplacó la ira del Dios verdadero en contra de aquellos que el Señor había destinado para salvación. Esto es posible entonces por el trabajo que desarrolla el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que los teólogos llaman la obra de santificación. Esta obra de santificación es un proceso constante en todo el peregrinaje de todos nosotros los salvos. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no somos santos de un momento a otro. Es un proceso de transformación humildemente y sosegadamente bajo la obra poderosa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo funciona esta obra de santificación? ¿Cuál es su dinámica? ¿Cómo podemos apropiarle la vida cotidiana de nosotros? Esto es lo que vamos a ver y tratar de contestar en el transcurso de esta serie de sermones. Nos daremos cuenta que no por nuestra fuerza, sino por la obra del Espíritu de Dios. Es más, usted puede revisar en casa, pero rápidamente se lo digo. 17 veces el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo en este capítulo. 17 veces. Y esto vemos la importancia de la obra del Espíritu de Dios en nuestra santificación. El poeta español Luis Góngora, del siglo XVI, él expresa en una poesía esta operación de la gracia divina en el ser humano, cuando Dios extiende su mano de socorro para rescatarlo de esta tragedia, de esta alienación, esta separación producida por nuestro pecado. El poeta Luis de Góngora dice lo siguiente, cito: «Si no fuera por ti, de mí, ¿qué fuera? Y a mí mismo de mí, ¿quién me librará si tu gracia la mano no me diera? Hay más, no sé ser yo. ¿Quién no te amará? Si no fueras tú, ¿quién me sufriera? Y a ti, sin ti, mi Dios, ¿quién me llevará?» Fin de la cita. Expresa de una forma espléndida y maravillosa esta obra de gracia que Dios hace en nosotros y nos da el socorro que necesitamos. Nos damos cuenta entonces que es la pura gracia de Dios la que opera en nosotros para rescatarnos de nuestros internos e ingobernables pecados. La gracia es presentada en Romanos como este regalo, esta dádiva divina, amorosa de Dios en la persona de Jesucristo. En nadie más. Se llama gracia, ¿por qué? Porque es otorgada al ser humano, sin que no haya ningún precedente de méritos de estos agraciados por Dios. Entonces se llama gracia porque es otorgada de parte de Dios de forma gratuita. No lo merecemos. No merecemos su mirada con amor y misericordia. Merecemos su mirada con venganza porque hemos violado su ley y sus mandamientos. Pero Dios en su misericordia nos mira con misericordia y con amor. Entonces esta gracia es el auxilio del Señor que se adelanta a toda buena acción y disposición humana. Adelanta, digo, en el sentido de que aunque el hombre piensa hacer obras buenas, nada procede bueno del corazón del hombre. Busca su propia gloria. Veamos entonces lo que el apóstol escribe aquí en este capítulo 1. Esa fue la introducción. Capítulo 8, versículo 1. Y hoy día vamos a tratar de enfocarnos en los 4 primeros versículos.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta afirmación rotunda, ahora, que está ligada a lo que dice el capítulo 7, de la condenación, de la ley de Dios, que hay una ley en nuestro interior, que descubre Pablo, dice, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. La negación aquí, mis hermanos, ninguna es enfática. Ninguna. No hay absolutamente ninguna condenación. Este es un término legal que equivale a decir que no hay ningún gravamen, no hay ninguna hipoteca del pasado que pueda ensombrecer la realidad de esta plena liberación que Dios nos ha dado. Esto es como el resultado de lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, los que están en Cristo Jesús, han sido declarados justos y por lo tanto, ninguna condenación hay para los tales. Ninguna condenación. Puedes ir delante del trono de Dios libremente. No hay un querubín que pueda no permitirte pasar. Puedes ir libremente. Según los mejores manuscritos, aquí en el versículo 1 del Nuevo Testamento, la expresión los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que sigue diciendo allí, es una interpolación tomada del versículo 4. Okay, en los manuscritos originales antiguos no existe esa frase, pero sí es lo que se toma del verso 4, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, Pablo comienza y parte diciendo, ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el verso 2 nos explica el porqué de esta no condenación. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de esta ley del pecado de muerte. El universo físico está regido por leyes y principios. Dios lo estableció de esa manera. Todos conocemos por experiencia la ley de gravedad. Por más que usted quiera volar, no puede volar. Algo lo tira al piso. ¿No es así? Ningún objeto puede volar por sí solo. Si soltamos un libro que tenemos en la mano, ¿qué va a pasar? Todo lo que sube tiene que caer. Entonces se va a ir sin ningún cuestionamiento al piso, de pique. No podríamos esperar otra cosa. Entonces el universo espiritual, hay una ley que evidencia que toda persona que ha nacido de la raza de Adán tiene por naturaleza la inclinación al pecado. No puede ser de otra manera. Esa es la ley del pecado. Debido a que el pecado trajo como la consecuencia la muerte, esta ley o principio es denominado la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, todo ser humano está sometido a esta ley. Ahora, la gran diferencia es que los que somos y estamos en Cristo, ¿vamos a morir físicamente? Claro que sí, porque es por consecuencia del pecado de Adán y Eva que todos vamos a morir, y eso no entra en discusión. A no ser que el Señor venga en este momento y estemos todos vivos. Pero todo ser humano tiene un principio físico y tiene un fin físico. No así si tiene un principio espiritual, pero tiene una vida completa, infinita, en la eternidad también. La diferencia es que algunos irán a una muerte, es decir, a una dejación de Dios, a una venganza de Dios por toda la eternidad, y los que han creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador irán a un descanso eterno, a una gloria completamente eterna. Mis hermanos, todo ser humano que nace de hombre y de mujer está sometido a esta ley del pecado y de la muerte. Hace falta una fuerza que supere a la de la gravedad. ¿Para qué?
para que un avión se movilice. En lugar de quedarse allí en la pista de aterrizaje o de despegue, necesita esta fuerza para que se levante y pueda volar, y de esta manera pueda vencer esta ley de gravedad. Esa fuerza, entonces, que es provocada en sus motores, se alimenta de esta energía que la mueve, que la propulsiona. Entonces, cuanto mayor sea la energía, cuanto mayor sea su duración, mayor entonces va a ser su autonomía de vuelo. Entonces, cuando subimos en un avión, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Obviamente se va a levantar también y va a vencer esta ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque estamos dentro del avión. Bueno, así también nosotros, mis hermanos, el hombre sin Cristo vive gobernado por la ley del pecado y de la muerte. Su vista, su vida y todo lo que él piensa y anhela está pegado a las cosas de este mundo, del pecado y de la muerte. Pero la Biblia, el apóstol Pablo nos dice acá que Cristo ha vencido tanto la muerte como el pecado y tiene toda potestad para dar vida a quien él quiere. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, ese pierda es similar o es igual a muerte, porque los que creen en él entonces tienen vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos que Él nos dio la vida por obra del Espíritu Santo. Comienza con este bautismo del Espíritu Santo. Hablando teológicamente, Él transformó nuestro interior y nos hizo salvos. Y entonces nosotros ahora somos guiados por esta ley del Espíritu. Hermanos, la enseñanza de Romanos 8 es que por la fe en Cristo fuimos colocados en Él, puestos en Él. Según Efesios, vaya conmigo por favor, Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él, es decir, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Su obra representa todo lo que nosotros merecíamos en la muerte de cruz. Y cuando nosotros creemos que Él murió por nosotros, ocupó nuestro lugar como nuestro sustituto, como nuestro Salvador y resucitó entre los muertos, entonces Dios nos pone también en esa resurrección con Cristo y esa ascensión con Cristo, como si estuviésemos sentados en esos lugares ya. Por lo que nosotros entonces ocupamos esa posición de ascendidos con nuestro Señor Jesús. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que usted y yo compartimos ese triunfo de la vida resucitada. Qué buena verdad, qué maravillosa verdad es esta. En este espacio de tiempo que estamos viviendo, en este contexto, donde toda la gente tiene un temor y un pavor, la gran mayoría, de la muerte por todas estas enfermedades que están apareciendo. Si la vacuna funciona o no funciona, si me va a matar o no me va a matar, si esto es así, si esto no es así. Hay una incertidumbre en todo sentido. Pero usted y yo tenemos una confianza que sobrepasa cualquier situación que vivamos. Por eso, mis hermanos, nosotros estamos triunfantes en nuestra vida. Que sea lo que Dios haya determinado para nosotros. Él es soberano. Todo lo que Él hace es bueno. Aunque a nosotros no nos parezca. Qué mal año, vamos a decir algunos, ¿cierto? Allí después, algunos días más. Que se vaya luego este año. Que vuelva el 2021. Que venga luego. Nosotros no tenemos el futuro en nuestras manos. Muchos buenos deseos tenemos. Pero sobre todo, nosotros estamos esperanzados en lo que Cristo nos ha prometido. Que Él regresará y restaurará todas las cosas. No vienen tiempos mejores para nadie. Aún económicamente pueden venir. ¿Puede haber trabajo? Claro que sí. Pero tiempos mejores, peores. Porque cada vez más nos acercamos a cuando venga Cristo el Señor. A los que son de Cristo, resurrección para vida eterna.
Y los que no son de Cristo se enfrentarán al juez de todo el universo. Y cara a cara lo verán un día. Y van a tener que enfrentar la santa ley de Dios. Y si su abogado no ha estado allí, lamentablemente, van a ser enjuiciados y echados por la eternidad al lugar de ira. Pero nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo, un día glorioso. No importa lo que suceda, mis hermanos, de verdad, que nuestra mirada, nuestra fe esté puesta en Él, sobre todas las cosas. ¿Vamos a enfermarnos? Claro que sí. ¿Vamos a quedar quizás sin trabajo? Puede ser, puede que no, no lo sabemos. ¿La economía puede venir abajo? Claro que sí, no lo sabemos. Pero por sobre todas las cosas nuestra vida debe estar esperanzada en su verdad. Somos extranjeros y advenedizos en este mundo. No somos irresponsables, claro que no. Debemos vivir responsablemente todas las áreas de nuestra vida. Eso nos manda su palabra, en todo sentido. Pero nosotros debemos vivir con una esperanza que no está aquí en el mundo. El mundo tiene una esperanza aquí, nosotros en la venidera. ¿Trabajamos para lo mejor, para dejarle un mejor futuro a nuestros hijos? Si es que no estamos, claro que sí. Y eso es nuestro deber, nuestro trabajo. Socialmente también tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Recuerda ya, en Génesis capítulo 1, el Señor un mandato cultural. Administrar todas las cosas del mundo. Cuidar la naturaleza. Cuidar todo donde vivimos. No sobreexplotar la tierra. Tenemos un mandato cultural en todo sentido. En nuestro trabajo, esforzarnos a ser mejores trabajadores cada día. Ser responsables. Ser luz y sal que somos. No, que voy a trabajar como los tesalonicenses, ¿se recuerda? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a estudiar? Si Cristo viene pronto. Y andaban de vagos y no trabajaban. Ociosos. Y Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Porque anda de casa en casa por allí perdiendo su tiempo. Debemos ser responsables en todo sentido, claro que sí, pero con una esperanza, no en este mundo, ni en las cosas de este mundo, sino en lo que Cristo nos ha prometido. Por lo tanto, Dios quiere que por el ejercicio de la fe no solo tengamos esa posición que nosotros tenemos allí delante de Dios ya, a la vista de Dios, sino que además la vivamos en nuestra experiencia diaria. Un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo afectará su sociedad positivamente y también puede haber persecución. Pablo lo dice, el que quiera vivir piadosamente debe saber que va a vivir persecución. En España, ya por un hermano que sube video, Will Graham, ya nos hemos enterado de cuántas consecuencias tiene la iglesia. El otro día conversamos con unos amigos y decíamos, muchas veces nosotros deseamos que haya un despertar de Dios y podamos tener los efectos de la Reforma Protestante o lo de los apóstoles del primer siglo que socialmente afectaron la sociedad. Pero si Dios quiere mandar una persecución de 2 siglos como en el siglo II y III, y la iglesia seguía firme, seguía santificándose para Dios, ¿acaso Dios está enclaustrado a nuestros deseos? La iglesia debe vivir vencedora, sometiéndose a las autoridades, viviendo conforme a la voluntad del Señor, buscando a Dios y viviendo conforme a su voluntad. Pero si Dios no quiere cambiar la sociedad y Dios quiere hacer otra cosa con la iglesia, purificarla antes de su venida, no lo sabemos. Hermanos, vivamos conforme a la voluntad del Señor en cada momento de nuestra vida. Amén. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó, la palabra catacrino, condenó el pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, es decir, salvar. Lo que era imposible para la ley, esta frase es un nominativo absoluto en contraste con lo que Dios puede hacer, es decir, condenar el pecado en la carne. Entonces la ley moral, aunque es buena en sí misma, no tuvo el poder que se necesitaba para que nosotros dejáramos de ser hijos de Adán. No pudo la ley, porque no era el propósito de la ley. Entonces la carne
es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, no podía, por ser débil naturalmente, cumplir la ley, lo que Dios nos demanda. O sea que la ley no pudo generar un principio que pudiese vencer esta ley del pecado y de la muerte. Ninguno. La pregunta del profeta, busque a alguien que se pusiese en la brecha y hiciera vallado. No encontré ninguno. Romanos capítulo 3. No hay ni siquiera un hombre justo. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, dice, uno. Solo Cristo Jesús. Perfecto. Que cumplió la ley al pie de la letra. Completamente la voluntad del Padre así lo hizo. Pero Dios hizo lo que no podía hacer la ley. Dios lo hizo. ¿Envió a quién? A su Hijo, a este mundo. ¿Para qué? Para que tomara naturaleza humana semejante en todos los hombres, excepto que no tenía la contaminación del pecado de Adán. Lo celebramos el miércoles pasado, el jueves. ¿Cuándo fue? El 24, 25. Él vino, pero no nos quedamos con el hermoso bebé en ese pesebre, un lugar maloliente, dicho sea de paso, sino que nos quedamos con la obra perfecta que Él vino a hacer durante toda su vida, viviendo conforme a la voluntad de su Padre. Entonces, esa naturaleza humana fue engendrada por el Espíritu Santo cuando concibió María, la madre humana de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue anunciado por el ángel como Lucas capítulo 1, verso 35, el santo ser que nacerá. Jesús, el Hijo de Dios entonces. Condenó Dios entonces el Padre al pecado en la carne, en el Hijo. El pecado que actúa en nuestra naturaleza humana, según el verso 3. Esa fue la que Dios el Padre condenó en Cristo. Cristo no vino para distanciarse de la naturaleza humana, sino para identificarse en la cruz con esa naturaleza pecaminosa, a fin de que nosotros pudiésemos ser salvos y para destruir el pecado en Cristo Jesús. Entonces Él, siendo el santo, murió en la cruz como si fuese el pecador. Este es el Evangelio. El Evangelio entonces toma sentido. Nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo tomó nuestro lugar. Este versículo 3 es una declaración de esta reunión de las dos naturalezas de Dios el Hijo. 100% humano, 100% hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Entonces, enviando a su Hijo, como dice el verso 3, Dios enviando a su Hijo nos habla de la naturaleza humana. Y cuando dice en semejanza de carne y de pecado, Jesucristo hombre, nos habla entonces de esta vida divina y de la carne. Divina enviando a su Hijo, en semejanza de carne y pecado, naturaleza humana. Allá en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, habla acerca de esta naturaleza del Hijo de Dios. Dios verdadero, hombre verdadero. No se puede decir 50 y 50, 100% y 100%. Era necesario. La naturaleza humana entonces estaba unida vitalmente, pero sin mezcla con la naturaleza divina. Por ello Jesús no podía pecar. Era 100% Dios, 100% hombre. Entonces Dios condena el pecado en Cristo. Y Jesús en la cruz dice, consumado es. Versículo 4, ya estamos terminando. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la segunda frase del verso 1. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él la cumplió, es la justicia de la ley. ¿Qué demandaba la justicia de la ley? Muerte. El que peca, muere. Porque la paga del pecado es la muerte.
Pero ¿por qué murió Cristo? Si no pecó, es porque cargó nuestros pecados. Era el único que podía hacerlo. La muerte de Cristo hizo que se cumpliesen todas las justas ordenanzas de la ley. Ahora Dios nos mira y nos puede perdonar. Porque sería un juez injusto si nos perdonara simplemente porque alguien viniera y le dijera: Dios, perdóname si tú sabes que quiero cambiar. Ya, ok, ¿te diste cuenta de tu error? Sí, Dios, me di cuenta de mi error. Entonces estás perdonado, yo soy un Dios bueno. ¿Qué pensaríamos nosotros? Es un juez injusto, porque alguien tiene que pagar, como dijo alguien, los platos rotos. ¿Y quién tiene que pagar los platos rotos, según nosotros los seres humanos? El que rompió los platos. Pero mira qué maravillosa gracia y misericordia de Dios, que no nos dio a nosotros conforme a nuestras obras, sino que lo hizo en Cristo Jesús. Él derramó la ira justa que nosotros merecíamos en su Hijo propio. Él ajustició a su Hijo en la cruz. No es simplemente esa película de Hollywood con ojos azules que muere por una cosa tierna, amorosa, sino que verdaderamente estaba cargando todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Y Dios estaba cargando sobre él toda la ira en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando tú fallas delante de Dios, cuando tú pecas como hijo de Dios y no te arrepientes, no recibes juicio, sino que disciplina de un Padre amoroso. Pero si tú pecas y vas delante de Dios y te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, porque Cristo lavó todos nuestros pecados. Eso nos da la autorización, como dice Pablo en los Romanos capítulo 6, de pecar libremente y hacer lo que nosotros queramos, total, ¿somos perdonados? No, no es así. No es así. Versículo 4 entonces dice: no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, conforme es moldearse a la carne. No nos moldeamos a los deseos de la carne en este mundo, sino nos debemos conformar, formar al Espíritu de Dios. Y esta frase sugiere que el estilo de vida de aquel que ha creído en Cristo se caracteriza por conducirse en armonía con el Espíritu Santo. Además, entonces, este andar muestra que no estamos inmóviles. No, yo me quedo aquí sentadito. O como lo hacían los sacerdotes que se fueron y se escondieron en algún periodo de la historia de la iglesia en las cuevas y comenzaron estos santuarios donde se arrancaban de la sociedad. No somos llamados a esos. Somos llamados a salir fuera, a anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio. Por el contrario, desarrollamos en forma continua una actividad que puede ser la respuesta a la carne o bien al espíritu. Y la pregunta es: ¿quién tiene la supremacía sobre tu vida? ¿Vives conforme a los deseos de la carne? ¿Te dejas llevar? ¿O vives conforme a los deseos de la ley del espíritu? ¿Quién te tiene en sus manos? ¿La ley de la carne o la ley del espíritu? ¿Estás batallando contra esos deseos pecaminosos que están en ti? Si no estás luchando en contra de esos deseos pecaminosos, puede ser que verdaderamente el Espíritu de Dios no está en ti. Y puede ser, lamentablemente, que todavía estés bajo condenación. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Nuestra naturaleza humana caída está gobernando nuestra vida o el Espíritu Santo? Termino con esto, mis hermanos. ¿Quién gobierna entonces nuestra actividad? ¿La carne o el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra elección diaria que nosotros hacemos? Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir conforme a lo que el Espíritu Santo nos indica en su palabra. Como creyentes en forma permanente debemos enfrentarnos a esta elección de actuar en la carne, como lo somos en Adán, o considerarnos muertos al pecado y resucitados con Cristo, y en consecuencia entonces caminar conforme al Espíritu Santo. Cuando hacemos algo malo,
no dudamos que lo hemos hecho en la carne, pero ¿cuántas cosas buenas hacemos en la carne y por lo tanto no agradamos a Dios? Son buenas obras, pero no son las diseñadas por Dios para que las ocupemos en nuestra vida. Dice Efesios 2:10 que somos creación de Dios y Dios nos ha puesto sobre estas buenas obras para que andemos sobre ellas. Así que en esta semana medita en cómo estás llevando tu caminar. Puedes estar lejos de Dios viviendo conforme a tu propia voluntad, autónomamente, o viviendo conforme a la voluntad de Dios. Verdaderamente, ¿qué estás buscando? Puedes decir como el puritano: oh corazón mío, ¿dónde has estado durante todo este día? Volando por ahí como un satélite. Son buenas las obras entonces, pero muchas veces no son diseñadas no son las que Dios ha diseñado para nosotros. Aún siendo creyentes podemos, y muchas veces vivimos de forma carnal, como si fuéramos carnales. Busquemos entonces por la fe que nuestra vida, que nuestras actividades sea en el Espíritu que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. La vida de fe es eso, mis hermanos. Es confiar. El justo, el que ya ha sido justificado, dice Pablo, vivirá por fe. Así debe ser nuestra vida. Pero una fe razonable, no una fe irracional, de querer cualquier cosa. No, créelo, a ver, dilo, decrétalo. No, eso es mentira. Eso no es así. Nosotros no tenemos ningún poder en nuestra boca para decir cosas o no decir las cosas. Dios tiene el poder para decretar y establecer las cosas y que las cosas sean. Nosotros no tenemos ningún poder. El justo por la fe vivirá, es decir, viviendo dependiente de la obra de Dios en su vida, confiando en la obra de Cristo Jesús, y va a vivir. Por un solo acto de fe recibimos la vida y por el ejercicio continuo de la fe la disfrutamos en esta etapa presente en nuestra segura y eterna salvación. Por lo tanto, ¿estás disfrutando tu fe? Esa fe que tenías allá en el principio, por decirlo de alguna manera, esa fe incipiente, pequeña, por decirlo también de alguna manera, ¿ha ido creciendo en tu vida personal con el Señor? ¿La Biblia es suficiente para ti? Puedes declararlo, enseñarlo, pero muchas veces la Biblia no es suficiente en nuestro vivir. Para ser felices dependemos de otras cosas, sino lo que la Biblia dice. Podemos vivir como cristianos carnales muchas veces, de fracaso en fracaso, o como cristianos victoriosos, de triunfo en triunfo. Por lo general vivimos una mezcla de ambas cosas, ¿no es así? La vida cristiana es muchas veces para todos lados. No es así, aunque el deseo es así. Procuremos, hermanos, en nuestro Señor esa vida triunfante, ocupándonos en esto como una actividad permanente y no tan solo que sea algo accidental, sino una verdadera vida todos los días. Luchemos por la santidad de nuestras vidas. Esforcémonos en la gracia. Batallemos como buenos soldados. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la carne, de este mundo, sino que se esfuerza, lucha por vivir conforme a lo que Dios nos ordena. Hemos sido llamados por el gran comandante, nuestro Señor Jesucristo, y debemos ser fieles a su voz, obedientes a su voz y caminar conforme a lo que Él nos ha dicho. Hermanos, la vida cristiana, sin la obra del Espíritu Santo, va todo para abajo. Pero es que yo pensaba que buscando al Señor no me iba a pasar ningún problema. Capaz que tengan muchos más problemas. No importa. Mantengámonos fieles al Señor, viviendo conforme a su voluntad. Lo glorioso, entonces, ve a tu casa y sigue meditando en esto. No hay ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. Pero si no estás en Cristo Jesús y estás preguntándome verdaderamente, ¿seré salvo? ¿Qué pasará con mi vida después que muera? Si muero dentro de este tiempo de la pandemia, ¿a dónde voy a ir? Bueno, te espera o el infierno o te espera el cielo eterno. Tú tienes que venir a Cristo. Tienes que venir a Él para ser salvo. Y la única forma de venir a Cristo es venir.
Como dice un predicador tomando ese texto de Isaías, miren a mí. Y me encanta, porque la aplicación es tan simple, pero es tan poderosa. Es fácil mirar. ¿A qué le cuesta mirar? A nadie. Por lo tanto, ven a Cristo Jesús. Mira a Él. Él es tu Salvador y el único que puede salvar tu alma de la condenación eterna. Cierra tus ojos y vamos a orar.